Arturo, bienvenido, periodista del medio digital Código Vidrio. Un saludo, Arturo. Ayer se ha sacudido el ambiente con información que has otorgado sobre cómo se comercializa la droga y las cantidades en miles de millones de dólares que éstas se mueven. Arturo, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí creo que es importante en el contexto de violencia e inseguridad que vivimos tener en cuenta el factor. ¿A qué se puede deber esta violencia inusitada y esta respuesta con acciones de terror, de ejecución de menores, de niños inocentes, de un alto oficial de la FAE, que salen fuera del patrón normal que veíamos de inseguridad del año pasado, cuando evidentemente había un índice que se redujo en el 17% de homicidios? En otros delitos se mantuvo e incluso creció, pero también precisamente este dato que yo pude corroborar y que es oficial de antinarcóticos es que el año pasado se capturaron 294 toneladas de cocaína en Ecuador, la mayoría en puertos. Eso significa que estas mafias, estas organizaciones del crimen transnacional, dejaron de recibir directamente cerca de 20.000 millones de dólares. Este es un gran negocio. Es una empresa multinacional que básicamente busca a través de la comercialización de la cocaína penetrar a todas las organizaciones, corromperlas y buscar un fin específico para ir apuntalando e ir empoderando sus actividades. Entonces, esa cifra es importante además porque también hay un dato oficial de que las capturas en Europa, que es el principal destino de la llegada de la cocaína, porque acá están operando desde hace más de una década la mafia albanesa y la mafia italiana, que son los que controlan esas rutas, también vieron mermado su negocio porque se redujo básicamente en puertos, en los puertos de Bélgica, que es el principal destino. Se capturaron el año pasado 40 toneladas y el 2023 habían sido 120 toneladas, es decir, está llegando menos cocaína a Europa por el trabajo que están realizando aquí las unidades antidrogas, obviamente con el apoyo de las agencias internacionales en el intercambio de información, en la ubicación de las redes y de las estructuras. Este es un tema importante que nos ayuda a entender por qué esa reacción brutal, por qué esa reacción de terror, de miedo. Están perdiendo muchísimo dinero, hay un negocio que está siendo afectado y esta mafia lo que hace es apelar al terror para precisamente tratar de evidenciar un gobierno, un Estado debilitado que está fuera de control y volver al estado natural, es decir, poder hacer tranquilamente sus operaciones criminales sin que se genere mayor reacción o operaciones más consistentes, alianzas con gobiernos amigos en esta lucha que tanto nos ha causado daños y perjuicios al país. Arturo, buenos días. Lo saluda Rodrigo Campos. Un gusto tenerlo acá en Punto de Orden y poder conversar con usted. Lo escuchaba esta mañana en Ecuavisa, donde también hablaba sobre este punto y las cifras, digamos, relacionadas a lo que acaba de decir. Decía que el año pasado se incautaron 294 toneladas de cocaína que equivalen a aproximadamente 6.000 millones de dólares. Es obviamente es tremendo. Y que en Europa se incautaron en el 2023 aproximadamente 130 toneladas de Europa que provenían de Ecuador y que esto se redujo aproximadamente a 40 en el año 2024. Esto, como lo mencionaba ahorita, significa plata que deja de entrar a este mercado y obviamente que asfixia un poco a estas holdings, como las mencionaba. Y bajo la coyuntura del apoyo internacional, teniendo en cuenta lo que se discute en la Asamblea y lo que usted menciona también ahora, yo quisiera saber qué tipo de aporte usted cree que fuera más valioso recibir de la comunidad internacional y de los países extranjeros para combatir este cáncer.
Primero, gracias por la pregunta. Creo que el aporte de la comunidad internacional es valioso, pero también es importante destacar que no son dádivas, que nosotros no estamos pidiendo por algo que no merecemos ser compensados y reparados. Ecuador es una víctima de este tema que se debe a un problema de economía global relacionado con la demanda global de cocaína que creció los últimos años. ¿Y quiénes son los principales consumidores? Los principales consumidores están en Estados Unidos, están en países europeos, donde para pegarse una noche de farra se pegan unos 2 narizazos y eso significa muertes aquí en el Ecuador. Eso también es importante tomarlo en cuenta para precisamente volver al punto. ¿Cuál es la ayuda que necesitamos? ¿Cuál es la compensación que necesitamos? ¿Cómo nos pueden reparar por el daño que están causando? Obviamente es un daño indirecto, ¿no? Porque ¿qué se está haciendo para prevenir el consumo desmedido que hay en los países europeos y en Estados Unidos? ¿Cuál es la corresponsabilidad? Nosotros creo que en ese sentido debemos ser también más contundentes para exigir que esta reparación llegue de diferentes formas, no solamente en cuestión económica, sino en mejorar los procesos de intercambio de información, apuntalamiento de capacitaciones, generar fuerzas transnacionales coordinadas que puedan realmente enfrentar de una manera mucho más eficaz este virus que se ha regado a nivel global del crimen transnacional y que supera cualquier capacidad de los estados, que son organismos débiles. El Ecuador es un gobierno que ha sido debilitado en sus instituciones desde hace más de una década para el control antidrogas y ahora de la minería ilegal, porque no olvidemos que estos holdings no solamente son del narcotráfico, sino que diversificaron su portafolio criminal y tienen ingresos de diferentes actividades, y por eso también vemos este estallido de violencia, porque las bandas ya no están recibiendo además todos los ingresos que recibían hace 2 años de la cocaína, porque también cayeron los precios de la cocaína por esta sobreoferta de la coca. Entonces mutan hacia otras actividades porque necesitan más ingresos las bandas locales, las extorsiones, los secuestros. Vemos que se han regado en diferentes ciudades del país. Se debe a ese tema y por lo tanto creo que tener una comprensión de estas dinámicas cambiantes, variables de las organizaciones, cómo están configuradas y enlazadas en función de estrategias de multinacionales mucho más poderosas, es importante que el gobierno tenga ese mapa y que los ciudadanos también comprendamos que cualquier gobierno que llegue a ganar en las elecciones va a tener que enfrentar esta situación de una manera mucho más coherente con la cooperación de toda la sociedad, del Estado, de la comunidad internacional. Necesitamos hacer otros debates sobre, qué sé yo, la legalización de ciertas drogas, en fin, pero estos son debates que se tienen que plantear a nivel regional, porque si no, la guerra contra las drogas lleva más de 50 años y es una guerra que está perdida. Así es, Arturo. Y en esta misma entrevista que tuvo hoy en Ecuavisa también habló que estamos en una etapa de contención y es una etapa reactiva. ¿Qué involucra esta etapa en su criterio y cómo podemos salir de esta etapa hacia la siguiente? Sí, esa es la estrategia que tiene que mostrarnos el gobierno, o sea, una estrategia de cómo vamos a pasar de la reacción y la contención hacia la prevención. Es decir, para que en este momento el Estado reacciona, ya se han desmantelado importantes organizaciones criminales, cabecillas de las bandas han sido detenidos aquí y fuera del país. Hay cooperación en Colombia, en España, el líder de los Tiguerones fue detenido en España, en Colombia hay líderes de estas bandas que también han sido capturados en Chile. Entonces, ya hay un trabajo importante que se está haciendo a ese nivel. Sin embargo, creo que lo que nos hace falta es estructurar un eje mucho más claro sobre
prevención en el tema de corrupción que está regado en el Estado. ¿Cómo va a atacar el Estado a la corrupción, a los operadores de estas organizaciones criminales que están allí y que pasan por todos los gobiernos? Y ningún gobierno ha sido capaz de desmantelar estos sistemas de corrupción. Y si eso no se hace, vamos a seguir, no vamos a poder pasar a la otra etapa. No vamos a poder hacer esa transición que obviamente no va a ser del día de un día para el otro, va a tomar mucho tiempo, el tiempo que tomó que este fenómeno criminal se enraíce en el país y haya permeado en el tejido social, es algo que ha ocurrido durante más de 2 décadas. Entonces, también creo que debemos estar conscientes de que es un problema del país, no es un problema del gobierno, ni de cualquier gobierno que llegue, es un problema que tiene que ser abordado con unos nuevos paradigmas de una manera distinta que nos ayude a resolver al mediano y largo plazo y devuelva la tranquilidad que necesitamos para desarrollarnos y crecer y evitar que más compatriotas sigan migrando a como dé lugar de este país. Arturo, buenos días. Esteban Novoa lo saluda. Un gusto pues poder tener esta entrevista. Vamos a hablar un poquito más de política, saliendo un poco de este tema de la seguridad, etcétera. En el portal Código Vidrio, en el que usted el que usted maneja, se hizo una publicación en enero sobre el contrato de Downhole con Petroecuador, que pues en el que participa aparentemente el candidato a la vicepresidencia Diego Borja. Quisiera ahondar un poquito respecto de qué comprende esa contratación con Petroecuador, por qué Diego Borja la niega y qué razones tiene para negarla. Es decir, él dice que no ha habido ninguna contratación con el Estado directamente. De lo que entiendo yo, es subcontratista de un contratista de Petroecuador por un taladro. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Que es contratista del Estado o no es contratista del Estado? ¿Y por qué se da este escándalo, no? Sí, ahí también creo que lo más importante, este caso lo que nos pone es frente a la evidencia de que hay un patrón de corrupción profunda en Petroecuador, que es la empresa más grande y que la que más recursos le genera al Estado. Precisamente el sistema de contratación que existe en Petroecuador es tan, en ciertos casos, tan utilitario para estas organizaciones corruptas, criminales, que básicamente cualquiera puede entrar a hacer todo tipo de contratación, ¿no es cierto?, sin que eso pase necesariamente por el sistema de compras públicas. Entonces creo que en estos años lo que ha pasado es que hay un esquema que ya lo saben bien los contratistas, que saben bien quiénes han estado ahí, saben bien cuáles son las zonas oscuras, las zonas grises que pueden aparecer y que pueden ser aprovechadas para precisamente beneficiarse de los recursos del Estado sin aparecer inicialmente en los negocios. Este es el caso de la empresa del candidato a la vicepresidencia, en la cual él no aparece en el contrato, él no firma ningún contrato con el Estado, con Petroecuador, sino que firma otra empresa, que efectivamente es Downhole, para el alquiler de unos taladros en los pozos petroleros en la Amazonía para hacer mantenimiento. Pero sobre el camino, inmediatamente lo que apareció es que se dañan los taladros, aunque en el contrato se menciona que el equipo debía estar en perfectas condiciones y que esto no podía ocurrir. Se había de entrada un proceso de verificación de que el equipamiento que se ofertaba para este contrato estaba en buenas condiciones. Esto no pasó. Incluso yo no sé si es que se hizo alguna verificación o simplemente son contratos que se arman sobre la marcha, ¿no es cierto? Esto es lo que también deberían responder las autoridades. Petroecuador no ha dicho nada y me sorprende que ellos no se pronuncien sobre este tema tan importante, porque resulta que al final la mayoría de recursos, más del 50% de los recursos de este contrato, que es más o menos de 11 millones de dólares, más el IVA, pasan a un fideicomiso que armó la empresa Downhole con la empresa del señor Diego Borja, que es el que sobre la marcha cayó del cielo y les dio
los taladros para que puedan salir al paso de este daño de los taladros, y quien acaba, ¿no es cierto?, siendo el beneficiario principal de esa operación es la empresa del señor Borja y el señor Borja, porque básicamente lo que tenemos es una operación en la cual él saca un crédito de más o menos 2,5 millones que acaba siendo pagado con recursos del Estado. Él no paga absolutamente nada. O sea, es increíble la jugada financiera, ¿no es cierto? Porque con todos los recursos que sale del contrato se acaba cubriendo toda la operación de los taladros, del alquiler, y el gran beneficiario de esto, aunque no tiene el contrato directo con Petroecuador, es evidentemente la empresa del señor Borja, y eso es denunciado por Downhall, ¿no es cierto?, que es la contratista que en un momento dado se ve que ya no le están pagando del fideicomiso, que hay un sinnúmero de problemas. Entonces, como decía hace un momento, el problema que sale a flote, este no puede ser un caso aislado. Este es un caso que nos muestra cómo operan las contrataciones de uno de los mecanismos que están operando en Petroecuador. Y por cierto, no han sido desmantelados porque enfrentamos tantos problemas que obviamente el gobierno está desbordado, y estos temas que son vitales, porque no olvidemos que hay otro tema, la producción petrolera está cayendo de barriles en el país, precisamente por daños en la infraestructura, porque no hay capacidad, no se ha renovado el parque de producción petrolera, en fin, pero esto todo está mermado por los temas de corrupción, por tantos clanes que han estado instalados en Petroecuador durante muchos años y nadie los ha tocado para desmantelar estas estructuras. Muy bien, Arturo, le agradecemos mucho sus precisiones, siempre un gusto entrevistarlo acá en Punto de Orden. Un abrazo y que tenga un buen día. Un abrazo.